Hola, no los había visto ahí, mis queridísimos draculeros, mis hermosos, queridos, sensuales, artísticos y sacrosantos draculeros. Pasen, pasen a su mansión. Hoy tenemos una galería nocturna. Alec nos va a llevar de la mano a su sacrosanta y curada galería. Pero no sin antes para presentarles a mi equipo, a mis amigos, a mis panas, a mis camaradas, a mis compañeros de vida, mis compinches, mis artesanos y mis artistas, Alec y Tomás. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Hola, aquí estamos, Hola, buenas noches, listos. Draculeros, ¿cómo están? Adidori dice bella noche, chicos hermosos, y Chris Rosales dice hola, hola, buenas noches, chicos, bienvenidas. Son las primeras en manifestarse en esta su Sí. mansión Ah, mira, embrujada. tenemos un nuevo follower, el Oh, Duram. bienvenido el Duram. No Bien, sé quién es, Yo pero sí sé bienvenido. quién es. bienvenido, Ah, bienvenido. Bienvenido. Esperamos que disfrutes ok. de este programita que les tenemos preparado. Sí. Que Alex le tiene preparado a todos nuestros draculeros. Y pues nada, antes de comenzar, les recuerdo que estamos en todas las redes sociales. Estamos ahí en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Spotify. Y tenemos ahí la comunidad de Discord. ¿Y qué más tenemos? Hambre. Y tenemos mucha hambre también. No, Nos ruge la tripa bien, cabrón. Porque nadie nos patrocina todavía. bueno, está bien porque creo que este podcast no lo desmonetizaría. De todos modos. Sí, 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 dices demasiado la palabra con V como para que sea monetizable ninguno de nuestros capítulos. Ah, bueno, aparte, aparte, Sí. aparte. Ya llegó Hilda 1004, bienvenida. Y pues nada más para comentarles, el Duram 21 es profesor de arte en la universidad en Ciudad de México. Entonces creo que este episodio le va a gustar mucho. Ah, Tengo muy miedo. bien, muy bien. Ay, mira, ya tienes a alguien que te va a juzgar bien, cabrón. Muy bien. No es para ponerte nerviosa, ni mucho menos, es nada más para que sepas. Adidori dice, No. sí, ya se hambre. De Sí. todas maneras, ya vivo con ese miedo, porque digo, algún día alguien lo va a ver, alguien que sepa un chingo y va a decir, estás diciendo pura mamada. Y yo voy a decir, a huevo, corrígeme para aprender. Pues sí, claro. Si uno no se equivoca, no puede aprender. Si no te has equivocado, Ujú. es que Correcto. no has hecho nada todavía. Entonces, pues con esa reflexión, vamos a. Con esa reflexión de Presto Barba, pónganme una tirita ahí que diga Presto Barba 2026. Um, Vamos a dar paso a nuestro tema. Alex nos tiene una selección de obras que tienen mucho que ver con estos tiempos. Con los tiempos de la Semana Santa, con los tiempos que vamos a vivir la semana que entra, en la Semana Mayor, de todos sus, digamos, lo llamarías así como que sus representantes mayores, ¿no? En todo lo que tiene que ver con el arte sacro. Entonces vamos relacionando lo de la Semana Santa que entra con el arte sacro que Alec nos tiene preparado esta noche. Y pues nada, Ale, dale por favor, mira, aquí ya te pongo tus diapositivas. A ver, sí, ahí deja esa primero. Es que hay que dar introducción previa. Porque si les traigo así como que y cositas de lo que es el arte sacro y demás, vamos a rematar con como historias que ya tienen que ver con cosas paranormales o cosas extrañas, así obviamente porque el podcast está dirigido a esas temáticas. Pero me gusta complicarme la vida y como tengo el poder de la hiperfijación y como me gusta mucho el arte sacro, obviamente les tengo que dar una introducción de qué chingados es el arte sacro.
cómo funciona y por qué es como es. Entonces, que sepan que esto viene powereado por la magia de la hiperfijación. Así que, obviamente, si alguien tiene un doctorado en esto y me ve y dice, estás diciendo una pendejada, por favor, déjenmelo en los comentarios. ¿No? Sí, todo tiene su bibliografía, que cuando se lo suba a YouTube y a Spotify les voy a dejar toda la bibliografía en los comentarios, obviamente, todos los artículos que leí, las tesis que leí y así, para que puedan ustedes también leerlo de primera mano y no digan que me los cuenté. Pues bueno, Porque aquí Ale se prepara. obviamente, uno no va a decir pendejadas sin antes haber leído. Tal vez mis interpretaciones sean pendejas, pero la información que voy a dar son facts verdaderos respaldados por la ciencia, Muy bien. como mínimo. Sony Cárdenas G se acaba de manifestar en el chat. Dice buenas noches a todos. Dice buenas noches Ale Mausamot. Buenas noches Sony Cárdenas. Muchas gracias por unirte. Buenas Y noches. ahora sí, damos paso a la cátedra que Ale nos preparó. Muy bien, bueno, entonces les voy a dar como que un pre de lo que vamos a hablar. El arte colonial, me voy a centrar en el arte colonial en Latinoamérica. Voy a hablar de cositas que hay en México, pero principalmente México y Perú. Pero hay cosas que se extienden así como que no sé, Argentina y obviamente España, porque pues de allá viene. Entonces, el arte colonial hispanoamericano o el arte virreinal americano se desarrolló durante las colonias españolas en América, desde que llegó Cristóbal Colón en el 1492 hasta la independencia sobre todo, sí, pues de la independencia de la mayoría de los países de Latinoamérica, que ya ven que se fue como una cadena de independencia en la misma época. Principalmente estas esculturas y la arquitectura y todo lo que voy a hablar es del siglo XVI, siglo XV también, un pedazo, pero la mayoría son del XVI. Entonces, bueno, digamos que cuando llegaron los españoles trajeron consigo, obviamente, toda su cultura, religión y demás, y quisieron evangelizar a los indígenas que estaban en México. Y digamos que se creó una especie de sincretismo entre lo que traían los españoles y lo que ya se vivía en México en la época. Porque, pues una vez más, todo depende de tus condiciones materiales y no es como si los españoles llegaran y dijeran, ya no creas en tus dioses, y los indígenas hubieran dicho, sí, a huevo, ya no voy a creer en mis dioses. Entonces sí hubo ahí como que complicaciones, porque obviamente los indígenas que eran muchísimo más viejos o ya adultos se resistieron muchísimo al cambio. Y los frailes que vinieron a evangelizar, lo que hicieron fue empezar a agarrar como que a los niños, a los hijos de los indígenas para poder evangelizarlos a ellos primero, que no tenían tanta resistencia, pues porque eran niños y no habían experimentado los rituales que se hacían en el México prehispánico durante tanto tiempo, o a lo mejor nada más vivieron 2 o 3 antes de que llegaran los colonizadores. Entonces, estuvo muy culero. Y yo sí lo tomo como historia de terror, porque pues se repitió lo mismo que se repite en todos los países que llegaron colonizadores. También pasó en Canadá, pasó, sí, o sea, de que usaban las iglesias como escuelas para evangelizar, agarraban a los niños y luego usaban a los niños para que fueran como que los soplones que les dijeran quiénes de los adultos seguían adorando imágenes de su panteón por así a escondidas, vamos. Y hubieron bastantes linchamientos, digamos, por estas personas soplonas, pero que igual al mismo tiempo no tenían la culpa porque eran niños, ¿saben? Y se creó una cosa bien extraña. ¿Me estás diciendo que la iglesia manipulaba niños? ¿Acaso? Sí. Claro que sí. Esa debió ser una sorpresa gigante. Claro. Ajá, y luego aquí lo interesante es el sincretismo del que les hablo, de cómo fue que la escultura, la pintura, la arquitectura del arte sacro en México y en Latinoamérica es totalmente un sincretismo, una síntesis entre los dos mundos, y que no se parece para nada al arte sacro de español que
los historiadores españoles que viven en negación quieren hacer pensar que es. O sea, porque para muchos, digamos, todo el mundo cuando escribe algo lo escribe con vías, ¿saben? O sea, por eso hay que leer de muchos lugares y muchas cosas al mismo tiempo para poder identificar esos vías, porque si no te vas a creer, por ejemplo, lees un libro de un español que dice que el arte no hispano es totalmente lo mismo que el arte español porque vinieron los franciscanos, los jesuitas y demás, se evangelizaron y pues se obviamente implantaron. Pero eso no es verdad, o sea, ya hay un bias, probablemente no quieren admitir que en realidad eso no pasó, o sea, de que hubo un sincretismo, hubo una conversión bien extraña que ahorita les voy a explicar, que hace del arte sacro mexicano y latinoamericano algo totalmente suyo, o sea, algo que es así de que nada más existe aquí por esa combinación de la historia y la religión prehispánica combinada con la religión católica. Entonces, para empezar, después de que hicieron todo este rollo de que los empezaron a evangelizar y demás, también agarraron a los indígenas para que hicieran el arte sacro de las iglesias, o sea, para que ellos pintaran los murales de las iglesias, para que ellos esculpieran las piezas de los santos, o sea, todo esto lo hicieron los indígenas. Entonces, de que incluso los tenían como por jerarquías, o sea, de que había los aprendices, los que sí eran oficiales, los que hacían cosas más grandes y demás. Y obviamente los indígenas empezaron a utilizar técnicas que ellos ya utilizaban desde antes. Entonces, por ejemplo, para hacer todos los cristos y algunas de las imágenes de santos religiosas que van dentro de las iglesias, que después evolucionaron para hacer las figuras que cargan en las procesiones, los hacían de caña. No de caña, la caña que conocemos de azúcar, era caña de maíz. Porque pues aquí en México había un chingo de maíz. Entonces, se hacía de caña de maíz porque haz de cuenta que usaban la caña del maíz y luego la aplastaban y le ponían una especie de engrudo que ellos tenían un nombre que ahorita se me olvidó, perdón. Pero es una planta, o sea, lo mezclaban con una planta que después se hacía engrudo con la caña de maíz y con eso rellenaban las estructuras y esa cosa cuando se seca es súper liviana, o sea, no pesa absolutamente nada. Entonces, por ejemplo, si puedes hacer un Cristo de caña que sea de un tamaño incluso mayor al de una persona, así de que natural, o sea, en escala normal, y no te va a pesar casi nada. Y esa técnica de la caña de maíz la sacaron de indígenas que vivían en Michoacán que ya hacían sus esculturas para sus dioses prehispánicos en caña de maíz para poderlas cargar cuando iban a la guerra y así no tener que abandonar a sus dioses cuando tenían que replegarse si es que les estaban ganando. Entonces ahí está uno de los sincretismos que les digo, o sea, de que la caña de maíz que era para dioses prehispánicos se empezó a utilizar para los santos y los cristos del virreinato. Entonces, Tengo, tengo una idea encontrada aquí. Este, ¿tú cómo ves eso? O sea, ¿cómo ves este sincretismo? Me imagino que ha de haber, ha- tendría que haber cierto dejo de violencia al tratar de evangelizar, ¿no? ¿Tú cómo crees que se lo hayan tomado en esos tiempos, en el siglo XV, ¿no? O sea, 16. Bueno, 16. pues sí, Ujú. 15 y 16. Es que fueron los dos, porque es desde pues, de 1492 que llegó con Cristóbal Colón hasta 1500. Pero casi todas las iglesias y todas estas edificaciones se hicieron en 1500 y algo, entonces sí, sí estás bien. Pues sí, o sea, obviamente no se lo tomaron bien, o sea, por eso te digo que empezaron a agarrar a los niños y demás en lugar de a los adultos, porque los adultos se resistieron un chorro. Pero luego, como era muy violento, o sea, de que te digo, o sea, llegaron a linchar gente porque niños les dijeron, no sé, de que, ay, mi tío está adorando a Tlaloc todavía allá atrás de no ¿Cómo se, sé, allá atrás de la iglesia, o sea, no sé. cómo se atreve? Ajá, sí, entonces de que Ahí pues atrás del obviamente iban, huerto. ajá. Entonces a veces sí eran los frailes o los evangelizadores, o sea, los jesuitas y todos estos, ellos no eran violentos con los indígenas, pero obviamente o sea, los españoles conquistadores sí, entonces se de cuenta que si un niño
delataba a uno de sus familiares, no nada más le decían al franciscano o al jesuita o a lo que estuviera ahí, o sea, también le decían a uno de los soldados y obviamente sí había consecuencias violentas. Pero entonces cuando los indígenas vieron esto, empezaron como que a encontrar shortcuts para evitarlo. Entonces, por ejemplo, hay muchas vírgenes o muchos santos que son esculturas que están dentro de las catedrales o fuera de las catedrales. Perdón, se me fue por otro lado, perdón. Ya, Hay muchas de estas, respira, respira, pajarito, pajarito. hay muchas de estas esculturas que son santos o cristos o vírgenes que en los pies tienen enterrados figurillas de deidades prehispánicas. Porque ahí no los podían descubrir y aunque los descubrieran, nada más podían romper uno, por decir, pero no iban a descubrir todas las figurillas que habían enterrado, pues porque había un chingo de esculturas ya para ese entonces, ¿sabes? Porque como estaban tratando de evangelizar, ya había demasiadas iglesias construidas y demasiados templos y ya muchas figuras ya católicas y muchas de esas tienen figurillas prehispánicas enterradas. Otra cosa es que, por ejemplo, en la cosmología prehispánica utilizaban mucho las piedras preciosas como esta, la obsidiana y así, que tenían relación directa con deidades propias, que también son después deidades que, que ellos tradujeron como a las vírgenes católicas. Entonces, de que, por ejemplo, de que sí, se me fue el nombre de esta deidad, pero bueno, o sea, sí. Entonces empezaron a poner las obsidianas, por ejemplo, en las coronas de los cristos o en los escudos que estaban en las puertas de las iglesias. Y entonces era una parte de sus deidades, de su panteón prehispánico, y entonces ellos le rezaban a esa pieza chiquita que estaba insertada dentro de la otra más grande que era católica. Y o por ejemplo, de que como ellos eran los artistas de todas estas piezas, o sea, ellos también hacían la arquitectura y demás, o sea, de que por ejemplo tallaban ya ves que en las partes de las fachadas de las iglesias, como la que tengo aquí, que puso Mauricio, que es la fachada de la Universidad de Salamanca, esta es en España, pero quería que vieran como que una comparación de cómo empezó a hacer la arquitectura en esa época. Todas estas que tienen así como que tallados en alto relieve, ahí metían figuras también prehispánicas, escondidas entre todas las demás, para que, pues sí, para poder rezarle a esa en lugar de... Pero luego pasó algo también muy divertido porque, no sé, supongo que es como que parte de cómo la mente humana funciona para sobrevivir a cosas culeras. Porque después también, en lugar de seguir haciendo, o sea, sí lo siguieron haciendo, o sea, metían esas cosas, comparaban deidades con las católicas, pero después empezaron a apropiar de los dioses católicos. E incluso hay así como que archivos eh, en el INA y demás institutos sociológicos. Perdón, la lengua se me trabó. Sí, o sea, de que tesis y cosas que hablan, artículos que hablan sociológicos, que hablan sobre cómo los indígenas empezaron a apropiarse de los dioses católicos e incluso empezaron como que a cuidarlos y a trasladarlos a su cosmología. Entonces, por decir, hubo una época en la que los frailes se empezaron a dejar estatuillas de santos que tenían que guardar por un tiempo, que también era como una especie de estrategia para evangelizarlos más rápido. Entonces ellos recibían la estatuilla y como ellos también tenían estatuillas de dioses prehispánicos, entonces las cuidaban mucho y empezaban como que a comunicarse con ellas. Incluso hay así como que registros de niños y de adultos y de ancianos que decían de que es que la estatuilla me habló y me dijo que tenía que hacer esta cosa. Entonces había estatuillas que según esto, o sea, gente indígena que decía que la estatuilla esta católica le había dicho que tenía que deshacerse de todos sus compañeros indígenas que todavía le estuvieran rezando, no sé, a Tlaloc, por decir. Entonces iban y los delataban. O había, por el contrario, indígenas que decían de que, la estatuilla me dijo, o este dios católico me dijo, que los españoles ya tienen que ser derrocados. Entonces sí como que hacía una mamada que tuviera que ver con eso. Y como que empezaron de que, o sea, de que literal empezaron a escuchar voces
Pero empezaron a apropiarse de eso como para poder sobrellevar el hecho de que les estaban quitando pues su religión, ¿sabes? Ajá, ya lo empezaban como a aceptar, ya empezaban como, como que a hacer los suyos y, y agregarlo ya a su, pues a sus creencias, ¿no? A sus creencias diarias, sin tanto dolor, ¿no? Ya. Ajá, entonces, incluso también hay como que grupos indígenas que tenían esta relación con estos símbolos, o sea, con estas figurillas, que con estos dioses cristianos que ya se habían apropiado de ellos y empezaron como que incluso a atacar a otros grupos indígenas, así como que decían de que es que la estatuilla me dijo tal cosa, entonces tengo que ir a atacar a este, y ni siquiera se llamaban españoles, o sea, de que era de que porque yo tuve esta comunicación con este dios, o sea, y me dijo que tenía que hacer esto, pues lo voy a hacer. Que es básicamente la forma en la que también funcionaban antes de que vinieran a evangelizarlo, ¿sabes? O sea, de que por eso por eso tenían de que brujos y demás, que se supone que eran como los intermediarios entre los dioses prehispánicos y Ujú, la comunidad sí. prehispánica, o sea, de que empezaron como que a apropiarse de lo que les habían traído, pero mezclándolo con lo que ya conocían. Entonces, sí está muy hardcore y muy interesante, pero es como de que, ajá. Pues sí, prácticamente los mesoamericanos capturaron a los dioses traídos por los españoles y establecieron así relaciones directas, sin intermediación siquiera de los jesuitas, franciscanos, lo que fuera que los estuviera evangelizando. Entonces, el catolicismo popular indígena no es monoteísta, o sea, incluso en nuestra actualidad, el catolicismo popular, el que vemos así de que así en nuestros barrios y demás, no es monoteísta, o sea, por eso la gente en México le reza tanto a sus santos y no nada más a Dios y a la Virgen, o sea, porque estábamos acostumbrados a no ser monoteístas, entonces para nosotros es más natural rezarle al santo que rezarle a un solo Dios, ¿sabes? Y nadie se da cuenta de eso, pero es muy real. Entonces, Porque el santo intercede. El santo ajá, no te concede nada. El santo intercede con el Santo Padre. exacto. Entonces, como que por eso hay tantos barrios como Tepito y así que tienen sus santos y sus santas y viven en los pueblos y los barrios y las vírgenes son asociadas con montañas, o sea, de que hay partes indígenas donde te dicen, ah, es que la virgen es como esta tal montaña de tal parte. Los arcángeles, hay arcángeles que la gente cree que atrae la lluvia como Tlaloc. El Cristo como sol, o sea, ven al Cristo como sol que murió y renació, que eso también es una visión muy de dioses politeístas, ¿sabes? Ujú. Sí, el dios sol, el dios Ajá. luna, el dios naturaleza, el dios fertilidad, todo. Ajá, y entonces ahí los españoles intentaron controlar la relación entre los fieles y los deidades, por ejemplo, de que decomisaron a la Virgen de Tlaxcala, de que prohibieron sacerdotes indígenas, utilizaron la Inquisición, después más adelante, la idolatría para ellos así como que no se podía confundir, a pesar de que ellos tienen un chingo de santos, era como que no, idolatría no, y de que, güey, tú me trajiste un chingo de santos, ¿de qué estás hablando? Sí. Este... Ajá, entonces de que, por ejemplo, tengo aquí un ejemplo de que en 1712 en Chiapas una virgen le habló a una niña, de que incluso en el registro que encontré, que es un registro de un archivo histórico, se llama Tzel- ay, no lo puedo pronunciar, Tzeltlal, y se supone que esta virgen le dijo a la niña en sueños que el rey español ya no existía. Este, Ya. entonces, ajá. Ujú. Entonces sí, o sea, es muy interesante cómo se revolvió todo eso. Entonces, por eso mismo, el arte en México y en Latinoamérica es muy, muy específico de México y Latinoamérica. O sea, y sobre todo si hablamos, o sea, esto ya es universal, pero siento que acrecenta el hecho de cómo es el arte en Latinoamérica. El hecho de que cada santo, cada cosa que digamos es sacra, tiene que ver con religión, no es un pedazo de metal, no es un pedazo de madera, de caña, lo que tú quieras, o sea, no es solo un pedazo de cosa, o sea, la materialidad en ese aspecto se vuelve sacra y sagrada y tiene un significado más allá de lo sacro y sagrado también, o sea,
tiene que ver con la persona y la comunidad que lo alaba, o sea, de que las personas se apropian tanto de ese pedazo de madera que ya no es un pedazo de madera, o sea, lo transforman en otra cosa que trasciende. Y de hecho, eso es muy marcado porque cuando hay una cosa sagrada de ese tipo, las comunidades la cuidan tanto que es muy difícil que un restaurador tenga acceso a ella hasta que se rompe. Entonces, cuando una cosa sacra se rompe, es súper importante para la comunidad científica porque significa que ya puede intervenir y ya puede sacar de esa rotura el contexto de esa pieza. Porque mientras no se rompa, la comunidad no va a dejar que te acerques a ella porque es muy importante para ellos. Entonces, por eso hay tantos pedos de que, por ejemplo, de que hay restauradores que van a pueblos súper alejados de la sociedad y dicen, vengo a restaurar tu Cristo de caña. Y es porque tienen una orden del INE en el que, del INBA o del INA, ay, sí, desde el Instituto Antropológico Nacional, tienen una orden que dice, es que lo tengo que restaurar porque aquí dice, porque es patrimonio de la humanidad. Entonces el pueblo te deja pasar porque tienes una orden que, o sea, que acompaña algo legal, pero el pueblo no quiere que lo toques. Entonces, por ejemplo, si tú vas, haces eso y lo tocas y la cagas, es muy probable que el pueblo te quiera linchar. O sea, yo estudié como ¿Qué? un semestre y medio de restauración y mis profesores, que ya eran restauradores, me contaron muchas historias de gente, o sea, de restauradores que fueron hacia pueblos a restaurar cosas y que salieron perseguidos porque hicieron una sola cosa que no les pareció a la gente y que para ellos era de que pues estás maltratando a mi ídolo y obviamente pues tienes que pagar por ello. Y de que literal los perseguían así de que casi creo que con el machete, ¿sabes? O los hacían Entonces, embrujos, ¿verdad? ajá, esa es otra, o sea, de que eso es aquí en México, de que te persiguen prácticamente porque es muy importante para ellos. Y luego, por ejemplo, tenía un maestro que es antropólogo y él trabajaba como que dictaminando si las piezas se podían catalogar como patrimonio o si necesitaban intervención para restaurarse. Entonces, de que él viajaba por todo el mundo, él es francés, y una vez le tocó ir a una isla cerca de África, ahorita no me acuerdo cuál, perdón, pero una isla africana en la que casi toda la población era negra. Y estaban tratando de ver si tenían que restaurar una edificación que estaba en esa isla. Y los nativos de la isla no los querían, porque casi todos eran blancos. Y obviamente con justa razón tenían como que recelo. Entonces, creo que practicaban religión yoruba o algo, o santería o algo por el estilo. Y a mi maestro le dejaron varios así como que cosos afuera de su hotel o de la casa en la que se estaba quedando. O sea, de que le dejaron así de que pájaros muertos y así, como tratando de hacer, no sé qué, o sea, no sé qué cosa, porque pues ni él sabía exactamente para qué era el trabajo, pero, pero nunca le pasó nada, porque ese profesor en específico decía que o sea, él no creía, era el ateo y no creía en absolutamente nada. Y yo sí tengo la creencia de que si tú no crees en esas cosas es imposible que te hagan algo, o sea, como que yo siento que sí tienes que creer en la magia para que la magia funcione en ti. Luego O también hacemos, luego hacemos un especial de brujería, ¿no? De que Ujú. te hacen tu trabajito, que si te puede dar buena suerte, de que el amarre, de que el endulzamiento, de que para que te vaya bien, que te vaya mal. Luego podemos hacer un especial exactamente de brujería. Sí. Ah, mira, aquí Gilda 104 ya me dijo que es INA, sí, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pero siempre se me olvidan las iniciales y no quería decir todo el nombre, pero al final lo dije. Gracias. Pero sí es ese. Bueno, entonces, de que sí, tomando en cuenta todo eso que acabo de decir, pues por eso es como que tan específico el arte que se crea aquí en México y no es para nada parecido a otro tipo de arte sacro que hay en cualquier otra parte del mundo. Porque tenemos esas dos cosas materiales, histórico-materiales en nuestro, digamos, lienzo. O sea, el hecho de que nosotros México era una sociedad que era politeísta, que tenía un panteón muy amplio y, y eso aunado a lo que llegó junto con los españoles, que los españoles también tenían un tipo de arte muy específico, se mezcló y creó lo que es ahora el arte sacro mexicano y ¿Te latinoamericano. puedo interrumpir tantito?
¿Puedes explicarle a los escuchas qué es un panteón? Porque se puede confundir con un panteón De muertos. de muertos. Sí, sí, un panteón en religión es cuando tienes muchos dioses. O sea, es cuando tienes una religión politeísta, al conjunto de dioses de dicha religión se le llama panteón. Por ejemplo, panteón griego, panteón nórdico, panteón mesoamericano. O sea, cada sociedad tiene como un panteón religioso, que es una agrupación de diferentes dioses. Y aquí específicamente en México y sobre todo en Latinoamérica, o sea, por ejemplo aquí en México había muchísimas sociedades prehispánicas indígenas, entonces cada sociedad indígena tenía su propio panteón aparte, o sea, el panteón maya no es igual al panteón azteca, o sea, obviamente hay como que a veces puedes relacionar uno con otro y decir de que, ay, este equivale a este, pero la verdad es que no, o sea, cada quien tiene su propio rollo. Bueno, ya explicado eso, regreso a lo que era el arte Y eso colonial. fue la introducción, nada más, ¿eh? Todavía no acabamos la introducción, pero ajá. Bueno, entonces las iglesias de este periodo eran barrocas. Después como que les agregaron un poquito más y se hicieron churriguerescas y platerescas. Ahorita les explico qué es cada cosa. Entonces, el barroco es un arte que se caracteriza por muchísimo detalle. O sea, de que tienen así de que esculturas alto relieve, o sea, se ve muy recargado. Por ejemplo, la fachada de la Universidad de Salamanca que están viendo aquí es una fachada barroca. La fachada de la Catedral de Saltillo es una fachada barroca. Y por ejemplo, la Catedral de Saltillo específicamente tiene, o sea, es barroca, es churrigueresca y tiene un poquito de plateresco adentro. Y todos esos son muy similares, o sea, de que lo único que los diferencia, por ejemplo, el churrigueresco es porque viene del apellido de la persona que lo creó. El plateresco viene porque tienen partes hechas de plata, por decir. Entonces, así como que y la única cosa es que o sea, como que tienen mucho detalle, o sea, el churrigueresco tiene más detalle que el barroco. Y aquí en México fue muy marcado porque si ya de por sí el barroco en España era muy marcado, llega aquí y los indígenas como que le pusieron muchísimo más crema a sus tacos porque ellos estaban acostumbrados también a hacer mucho ornamento. Y eso mezclado con los ejemplos que les dieron de qué es lo que tenían que esculpir, como que dijeron, pues, o sea, chido, y esculpieron más todavía. Y aparte, pues, o sea, de que inspirados por lo que ya era el churrigueresco en España y demás, pues, digamos que aquí se avivó. Entonces, pues sí, ese rollo. ¿Qué más les iba a decir? Se me fue sí. Obviamente cuando llegaron recién, empezaron las fachadas siendo góticas. Luego evolucionaron lo que les digo, al barroco. Que de todas maneras es como que muy similar. O sea, el plateresco también llegó, también llamado, de hecho el plateresco es también llamado gótico plateresco. Que es un estilo, este estilo se fue instaurado en la época de los Reyes Católicos, Isabel, pues Cristóbal Colón, la reina Isabel y demás. Y se le interpretaba como una especie de gótico tardío, entonces digamos que todo está como que mezclado con todo y parte de la evolución de las estéticas y demás. También, otra cosa importante de la arquitectura mexicana es que ya ven que los españoles estuvieron conquistados por los moros durante bastantes años. Entonces, mucha de la arquitectura española está influenciada por la arquitectura de los moros. Que utilizaban como que muchas baldosas de estas que son como la talavera. La talavera es mexicana, pero para que me entiendan es muy similar. O sea, de que el detalle es muy similar. De hecho, ¿me pones la siguiente diapositiva, porfa? Para que vean. Sí, jefa. Porque, por favor. Esa no es. La ¿Cómo? 2. Esa no es la 2. Debe- La 2. Debería ser las dos. Bueno, así déjalo, no importa. Es que. A ver, tú me dices cuál es. No, 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 no. Las números. Esa, la pasada. No, te pasaste. Te pasaste.
Más atrás. Más atrás. Ya. Ahorita la tenías y no sé qué le hiciste. Ahí, esa. Esa. Esta es la fuente del Risco. Es una fuente. No es específicamente de el tipo de arquitectura que les digo que está inspirada por los moros, pero es muy similar. O sea, es como que lo que les digo. O sea, se mezcló todo lo que ya les mencioné con como esta arquitectura de los moros, que tiene mucho de esto, mucho de estas baldosas que son como la talavera, como les decía, que tienen fuentes, y demás. Y de hecho, la arquitectura de esa, que es como árabe, también influenció muchísimo a las casas que hay en el centro, por ejemplo, de Saltillo, que ya ven que tienen como en el centro tienen una fuente y está sin techo el centro y luego nada más hay cuartos y techo alrededor de ese patio central en la casa. Eso viene de esa arquitectura árabe que se hace porque es más fresca, porque así el aire corre muchísimo mejor. Y esa arquitectura está inspirada por los moros, que viene de España, que se mezcló junto con todo lo que ya mencionamos y por eso llegó hasta México. Eh, y bueno, ya ahora sí vamos a lo perturbador. Entonces, hablando del arte mexicano sacro y todo lo que les he dicho que está como que relacionado con cómo los mexicanos y cómo los indígenas y cómo la gente que vivía aquí en México comenzó a vivir el catolicismo y las piezas de este tipo de arte y cómo las empezó a valorar tanto, lo que les digo de que se apropiaron de estas esculturas pequeñas y las ponían en sus casas y les prendían veladoras y las hicieron así como que algo muy sagrado a lo que le rezaban todos los días. Entonces, por lo tanto, las esculturas y todo eso tenían que tener como que una connotación o sea, que lo ritualística y que aparte le diera como el punch de que sí, esto es algo muy especial y, y está vivo y te va a responder. Entonces empezamos a tener, por ejemplo, lo que son los Cristos de caña, que son muy específicos de esta época colonial y que están hechos con piezas muy realistas, o sea, están hechos muy, muy realistas. Incluso aunque estén hechos de madera o de caña o de lo que tú quieras, o sea, de que tú los ves y se ven como una persona real, o sea, de que, por ejemplo, hay piezas a las que les ponían cabello natural, a las que les esculpían las uñas con piedras de cristal o piedras que asemejaran como que algo que se viera la uña muy real, o sea, de que a las vírgenes o incluso a los cristos cuando hacían que lloraran y las lágrimas las hacían con cristales para que se vieran reales y brillaran y se viera como que más divino. Como la Y en Pascualita. algunos, ajá, y en algunos sitios incluso se llegó a hacer cristos en los que se utilizaba cabello humano, dientes humanos y costillas humanas. Espérate, no, ¿por qué? Ahí poniendo huesos. Pues es como las reliquias, que ahorita también vamos a hablar de eso, o sea, de que hay piezas de santos que son reliquias, que, o sea, son santos que guardan una reliquia dentro y la reliquia usualmente son huesos o cosas, o piel, o ajá. Ujú. Entonces, ahora sí pasale a a las otras diapositivas. Sí, entonces, ese es otro ejemplo del plateresco y demás, es el Museo Nacional del Virreinato. Eso está en México. Y aquí pueden ver perfectamente el detalle, o sea, de que por fuera y por dentro, o sea, esto es churrigueresco, o sea, esto es el detalle del barroco y del churrigueresco, o sea, es muy, muy, muy cargado. Dale. Sí, así como que con muchísimo detalle, con mucha floritura, con muchos adornos muy profundos, ¿no? O Ajá. sea, Aquí Ujú. sí, aquí Sony Cárdenas nos está diciendo que si son como los azulejos, sí, o sea, si la otra arquitectura que estamos mencionando, que es como que viene de los moros y demás, sí es lo de los azulejos. Sí usan mucho azulejo y demás. Dale, dale, Como esa, ¿no? ya te digo. Sí. Sí. Dale, esas son como las partes del Cristo, nada más quería que las vieran, o sea, de que usualmente así son los Cristos que ponen en en las catedrales y demás, o sea, la cruz, tiene el Cristo, tiene como que
sus rayos que están saliendo detrás de la cruz y está también generalmente muy cargado. Incluso hay cristos a los que puedes vestir. Ahorita vamos a llegar a eso porque son esculturas que se pueden vestir, ahorita les digo. Pero sí, dale. Ajá. Miren, aquí está el primero. Este es uno de los cristos. De hecho, casi todos los cristos de esta época están súper hardcore. O sea, yo los veo y digo, esto está bien mera. No manches. Se parece a Eren cuando se transforma en el titán, el del retumbar. Totalmente, o sea, sí. Ajá. Ay, pero aparte que pues, aparte No sé Eren si- tiene toda la connotación, o sea, Eren tiene toda la connotación religiosa. No sé si alguien en este chat sabe de qué estamos hablando. La- Es verdad. Pero bueno, sí, este es un ejemplo de cómo eran los cristos de caña de esta época. Este es el Santo Cristo de Orense. Tiene, el cabello es natural. De que ven que tiene el ropaje abajo, este ropaje se puede cambiar. Hay muchas esculturas que se llaman esculturas vestidas que son específicamente hechas para que les puedas cambiar la ropa. Para las Dependiendo de fiestas. dependiendo de la Dependiendo. fiesta de Sí, Drácula. dependiendo de lo que se esté festejando. Y eso también es como, o sea, en España también se hace, es muy típico que celebren fiestas religiosas, pero en Latinoamérica es como que todavía más potente, o sea, las fiestas religiosas aquí son muy hardcore, o sea, y es por ese rollo del fervor que la gente le tiene a estas imágenes, o sea, y el cuidado que le tiene, y o sea, toda la ropa que le hacen y demás, entonces, ajá. Y pues aparte aquí también pueden ver en la parte de atrás cómo está todo el ornamento. Eso es barroco. Dale. Dale. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Otro ejemplo. Este es el del convento de Santa Teresa. Igual pueden ver, o sea, de que los cristos de estos cristos de caña, o estos cristos de madera que se hacían durante esta época del virreinato, todos son así, o sea, de que todos tienen sangre, o sea, todos están súper gore, todos puedes ver así de que dónde fue que lo picaron con las lanzas, o sea, están súper realistas y demás, y se supone que ese era como el objetivo, o sea, conseguir que te pudieras identificar y empatizar porque se ve tan humano que es como de que, pues sí, o sea, puedo sentir su dolor porque se parece mucho a mí y así es como yo sufro también, así es como yo sangro también. Sí, como que para traerlo más al plano más terrenal y que no sea así como que un dios que nadie lo puede tocar, que es todopoderoso Ujú. y todas estas Sí, ideas tan propias de un dios, ¿no? ujú. Entonces, Entonces, ujú, continúa. sí, o sea, de que aquí en México es muy así porque, bueno, para empezar era porque tenían que evangelizar y tenían que utilizar todos los métodos posibles para poder conseguir que la gente empatizara o se identificara con los dioses católicos. Y por otra parte también es de que cuando la gente indígena ya se identificó y empezó a adoptarlos y hablar con ellos y decir si son míos y apropiarse de ellos, era como, o sea, los hicieron eso que tú dices, o sea, los humanizaron muchísimo, o sea, ya no era así como de que algo súper inalcanzable, era algo con lo que yo sí puedo tener contacto, o sea, con lo que Ujú. yo puedo hablar directamente sin necesidad de tener que decirle al padre que hable por mí. Sí, y bueno, pues también dentro de eso caen las figuras de las vírgenes. Cualquier figura de virgen, dices, bueno, pues es es más humana que deidad. Y también muchos santos, ¿no? Ujú, Los santos que cada año canonizan a alguien. Y, y tú dices, bueno, soy yo, ¿no? O sea, bien podría ser yo el que pudiera ser canonizado y podría llegar a estar más cerca de Dios, digamos. ujú. Entonces, pues sí. Hay unos cristos que tienen el cabello que no es cabello real, hay unos que tienen peluca, o sea, son pelucas y demás. Pero hay algunos cristos que la Universidad Nacional, o sea, que la UNAM en algunos estudios ha confirmado que sí tienen elementos orgánicos, o sea, que sí son dientes humanos y así, pero son pocos, no son todos. Y no todos los cristos que ustedes vean con cabello que se ve natural es cabello humano, o sea, a veces es
sintético, o sea, a veces sí son pelucas nada más. Entonces, de que sí recomiendo que no se vayan con la finta. Mira, dale, dale. También en Semana Santa se utiliza mucho, bueno, no en la Semana Santa, pero muchas iglesias tienen este Cristo como en una caja de cristal, acostado, ¿no? Así Ajá. como que ya fallecido. Y esos también son muy impresionantes de ver. Tienen muchísimo detalle. Aquí en la Catedral de Saltillo, en la capilla me tocó ver uno. Sí. Entonces, si tienen oportunidad, vayan a verlos, porque sí están muy impresionantes. El nivel de No, y detalle, el nivel de arte aparte, está muy bien. hay unos que son como itinerantes, o sea, que se los llevan a viajar por el mundo. Porque esos generalmente son los que tienen reliquias adentro, o sea, de que, por ejemplo, de que si hay una virgen que adentro tiene huesos de un santo, o de que una mano que tiene, supone que está momificada y es de un santo, esos a veces se los llevan, así como itinerantes literal, o sea, de que por todo el mundo, de que ahora están en una capilla en Italia y luego vienen a México, en Guadalajara, y luego se lo llevan a Francia y así andan. O los clavos de Cristo, que ya hay muchos. No eran Ujú. tres, ya son muchos que, que dicen que tienen los clavos reales de la cruz de Cristo. Sí, de hecho, la práctica de incorporar elementos humanos en las esculturas religiosas, tiene un antecedente del arte medieval europeo. Este, Hay un estudio académico que habla sobre cómo hay ciertas esculturas como la de la Virgen y el Niño en Majestad, funcionaban como relicarios, que es lo que les decía ahorita, o sea, de que o sea, de que son la figura y adentro son estas imágenes medievales y a menudo tienen una cavidad en la espalda o en el pecho o en el torso, que contiene reliquias de santos, que son como huesos o fragmentos de telas que se supone que, de ropajes que usó tal santo o así y demás. Entonces, Ujú. era como que el propósito de estas madres era como restituir o completar el cuerpo sagrado de la imagen. O sea, así la dotaban de una presencia y una potencia milagrosa, que iba así como que, ajá, como que podía ayudarte. Porque incluso este tiene hasta contextos políticos, o sea, sobre todo en México por lo de la conquista, o sea, hay estatuillas. Hay una en Perú, por ejemplo. Ahorita no me acuerdo cómo se llamaba la estatuilla. Pero hay una estatuilla en Perú que se utilizó como para culpar a los indígenas de un terremoto que hubo. O sea, de que la estatuilla era de que, sí, o sea, la estatuilla nos está protegiendo de los terremotos que fueron provocados por los indígenas que todavía le están rezando a sus dioses. Como los aliens de Tamaulipas. De que... Ajá, y por ejemplo, hay estatuilla aquí en México, hay una específica que hubo una pandemia de tifoidea y se utilizó esta estatuilla también para decir lo mismo, exactamente lo mismo que dijeron con esta de Perú. O sea, esta en México era de que, la tifo está siendo provocada porque Dios nos está castigando porque todavía hay indígenas que le siguen rezando a sus dioses. Entonces, esta estatuilla nos va a proteger de esos indígenas malvados. Qué Y es grave. como de... Los indígenas eh, incultos. Ajá, entonces pues, digamos que también son herramientas políticas y... Ajá. Porque cuando Pues claro, ¿cuándo la ujú, religión ha sido política? Yo, ujú. yo creo que siempre ha sido política. Ay, no, qué mal. Pero bueno. Sí, entonces, mira, dale, es que quiero que vean un Cristo en específico donde se le ve los dientes. Sí puse la imagen, pero mira, aquí hay otros ejemplos. Señor de la Conquista, la parroquia de San Miguel de Allende, Señor del Cacao, de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Ven cómo están súper realistas, o sea, Ujú, que sí. estos dos es... Y luego dale, que el otro que quiero que veas, ese se le ven ese. Este es el Cristo de la carne. Y aquí pueden ver, Ay, ese sí está creepy, ¿eh? Este ajá, sí me da un poquito de cuscus. sí, ese está en Tehuacán, en Puebla, dentro del ex convento de San Francisco, que es actualmente la sede de la diócesis de Tehuacán. Está resguardado. De hecho, no puedes entrar nada más así, tienes que pedir permiso. La entrada es como esta que ven aquí, donde está la plantita aquí en la esquina. De hecho, siento que se ve como que toda ominous.
tienes que pedir permiso para poder Ujú. verlo. Y se supone, este sí es como leyenda urbana, porque no encontré ni un solo estudio en restauración o estudio histórico que diga que las costillas y los dientes son humanos, pero hay leyendas que dicen, ahí como que es de boca en boca que dicen que son humanos, pero pues que no, porque este sí no tiene estudios, entonces no lo sé, pero estoy como que contándoles lo que dice la gente de Tehuacán. Ellos dicen que es súper milagroso y que los dientes, ya ven que aquí en esta imagen pueden ver, tiene la boca abierta y tiene los dientes, que los Ujú. dientes y las Sí, costillas están hechas con partes que sí son humanas, o sea, de que, con partes humanas. Ujú. ajá, que los dientes sí son humanos y las costillas son Sí. Como la humanas, entonces... como la Pascualita, que era un cuerpo real. Sí. Y luego se la llevaron a restaurar y todo el mundo se enojó también. Porque la restauraron muy mal. Ajá, de que te digo, es que siempre que restauran una pieza religiosa es muy tricky porque la gente quiere mucho a sus santos y quiere mucho a sus piezas religiosas. Este en Ujú, sí. específico no es de caña, este es de madera, es un Cristo hecho en madera de cedro, eh, pero es ligero, o sea, tiene como la médula de lo que está hecho, es una pasta que es más ligera que todo el cuerpo, o sea, que digamos lo de afuera. Entonces, está ligero a pesar de todo. Creo que partes de lo de adentro sí son de caña de maíz, por eso es tan ligero, pero tiene también partes de madera. Y así se lo pueden Este, llevar creo a que, pasear. creo que nada más la cabeza, los brazos y las manos son de madera y todo el torso es de pasta de caña, por eso es tan ligero. Creo que es Ujú. algo así. Este, Ah, pero es que está resguardado. Este no lo procesan. O sea, no, no creo lo que por un sacan. tiempo sí, pero no. Está, Ujú. a lo mejor para algunas fiestas, no estoy segura, creo que para algunas fiestas sí, y antes sí lo sacaban, pero ahorita, o sea, tienes que pedir permiso para poder verlo, entonces no está así como que expuesto de que tú digas, puedo ir ahí y lo veo, no, o sea, no tienes que pedir permiso para Ah, poder es que verlo. fíjate en la mirada. La mirada sí es mirada de agonía. Ajá, es que todos estos, sí, era como que, te digo, o sea, de que en esta época era de que todo tenía que ser así, de que sobre todo los cristos y las vírgenes tenían que tener esta mirada agónica, por la encarnación de Cristo y por la Virgen, por los 7 dolores, que ya ves que pues de aquí surgen las dolorosas. Ujú. Bueno, las dolorosas venían de España, pero digo, aquí también se les dio mucho auge durante la época del virreinato. Este, mira, dale, para que vean ahora las dolorosas. La dolorosa. ¿Esa es? Estas son como que no, esas son las piezas de una virgen, así de que normal. Tienen su coronita, su aureola, tiene un chorro de joyas. Generalmente estas son las vírgenes que puedes vestir, o sea, muchas de estas vírgenes son Ujú. de que vienen para que las puedas vestir, o se les puedes poner su ropita y así se las puedes cambiar, o les puedes poner mantos encima, como la virgen de Zapopan, que ya ves, la virgen de Zapopan está súper chiquita, pero le hacen un mantito que le ponen y siempre le cambian dependiendo de la procesión para que la saquen. En la Claro. romería, sobre todo, la adornan muchísimo. Aunque sí, Mira, claro. dale. Sí. Ujú. Ahí voy. Esta es otra ejemplo de virgen. Esta es la de la salud en Pátzcuaro, Michoacán, que también dicen que es como súper milagrosa. Esta le cambias, esta es una de esas vírgenes que puedes vestir. Este, estas imágenes de lo que le quería hablar, se llaman imágenes de vestir. Son también súper realistas, como los cristos de madera y de caña que hemos estado viendo. Se llaman de vestir porque están hechos para vestir. Entonces, de que la talla de la cabeza, manos y pies son policromadas. Policromadas quiere decir de que las pintan y son de madera. Y el cuerpo está hecho de un armazón. Una parte del cuerpo es como que también de caña o de madera, pero la otra parte está hecha con un armazón. Y no importa que esté hecha con un armazón porque eso hace que sea más ligera para las procesiones y no se va a ver porque la vas a vestir. O sea, esa parte por eso es Ujú. para como para las... Ajá. O sea, Aquí dice Adidori que en Aguascalientes está el Cristo roto, al cual le falta el brazo y forma parte de sus creencias en la actualidad. Sí, es cierto, eso también. muy bien. Este, Sí, entonces, por debajo es como si fuera
digo, con todo respeto, como un maniquí, ¿no? Sí, de Y nada más hecho, lo que se muestra, así como que el rostro, el cabello, las manos, tal vez los pies, eso sí está hecho de otro material y está hecho diferente para que se pueda mostrar. de hecho aquí les puse una imagen. Mira, dale. Tiene una imagen de cómo están hechas, así de cómo está la estructura. Es la 12, pero creo que no las pusiste en orden. Bueno, es de la Virgen de Zapopan, ven, está súper chiquita, es una miniatura, pero este ropaje, que es como celeste, ese se lo cambian. Es como una capita, ese se lo cambian. Va. Ok. Dale. Sí. Espérame, Sí. producción, ayúdame, producción. Sí, hay una que dice la dolorosa, o sea, esa mera. ¿Ven? Aquí al lado dice imagen de talla, imagen de vestir, imagen de candelero. Hay unas imágenes de vestir que sí están todas hechas así parejas como esta en medio, pero luego hay unas imágenes de vestir que son como las de candelero, o sea, de que hay unas partes que son de madera, otras de caña y otras son como digamos, armazón. Entonces, el armazón, perdón, se cubre con todo el manto. Ya ven que tienen como este Ujú. vestido que tiene un manto y demás, entonces no se va a ver. Entonces, de que disminuyes el peso para las procesiones y se va a cubrir al fin y al cabo con la ropa que le vas a poder después. Tiene a estas específicas esculturas son también son móviles, o sea, de que tienen articulaciones en las manos y en los brazos, porque como las vas a vestir, las puedes posar. Ay, mira. Tiene varias Y articulaciones. Son de colección. sí, y estas también son muy especiales, sobre todo las dolorosas y las vírgenes de este tipo, también imágenes de vestir de otros cosas, porque también estos tienen cabello natural, dientes que parecen naturales, a veces sí son humanos, uñas que son hechas con cristales para que se vean reales, ojos de vidrio para que también se vean más reales, y tienen las lágrimas hechas con cristales. Mira, dale para que vean las lágrimas de las dolorosas. Mira, son como esas. ¿Ven? Entonces se ve súper Mm, real. sí. ¿Y por qué Y te luego estas lloran? también ¿Por qué te lloran? es... Ahí voy a eso. Pero, por ejemplo, ya ven que la piel se ve súper real. Esta cosa también es como es policromía y como encarnación. O sea, de que esa se pinta como desde adentro y es una técnica en la que puedes hacer que se vea como que la textura y las diferentes tipos de colores que tiene la piel humana, porque ya es que nosotros, o sea, no eres nada más de un solo color, o sea, tienes como que capas de colores porque abajo tienes las venas y todo eso, entonces hay pedazos de tu piel que se ven azules y pedazos que se ven verdes y que cuando se combinan con el color de tu piel, pues se ven de un tono muy Ujú. específico. Entonces estas madres están pintadas para que la piel se vea muy real, o sea, para que emular esa sensación de capas de colores que tenemos los humanos en la piel. Sí, y se maneja muy bien con la iluminación. O sea, veo ahí que dependiendo de cómo llegue la luz, es como se puede percibir el color. Y también puedo ver aquí en esta imagen que, que tiene esta, pues, textura de piel. Textura, una textura que sí podrías encontrar en un ser humano, aparte de la expresión, este, las cejas, como, como los ojos llorosos, digamos, que ya tienen mucha lágrima adentro y rojos. Y también la nariz roja, porque cuando lloras, se te pone la nariz roja. Ajá, y entonces aparte de todo esto de que todas estas piezas se siguen haciendo en la actualidad, todavía comisionan gente para que las haga y digamos que la gente que talla en madera policromada, o sea, ya es como una tradición gremial, o sea, ya es como que parte del gremio de escultores, o sea, de que porque precisamente los indígenas eran los que se encargaban de esto y luego fueron de generación en generación y hay generaciones así súper antiguas de que esa familia toda su vida se ha dedicado a hacer talla en madera policromada, por ejemplo, porque de que sus abuelos y los abuelos de sus abuelos lo hicieron, o sea, ¿sabes? Entonces, de que de ahí viene, o sea, de que no manches, o sea, todo es parte de lo que, o sea, la historia crea la realidad actual. No sé, a mí me parece muy increíble, Sí. me vuela mucho la cabeza Sí. ese pedo. O la realidad crea la historia. Chan chan.
obviamente, o sea, tu materialidad va a crear la realidad, pero a eso me refiero, o sea, de que, Sí, sí. ajá, entonces, sí. Entonces las imágenes de vestir incorporaban eso, elementos humanos para lograr un realismo extremo, que activaba la presencia sagrada, o sea, de que esa cosa que está ahí es súper real y es mi Dios y es como yo, pero al mismo tiempo es divino, ¿sabes? Este... Muy Y bien, luego sí. las dolorosas en específico tienen que ver con los siete sufrimientos. No sé de qué me hablas. Expláyate, por favor. Ahí voy. Este... s- Los siete dolores. Bueno, sufrimiento es lo mismo. Son los siete... De que sí. La Virgen de los Dolores, que hay un chorro de Vírgenes de los Dolores en todas partes. En España también hay muchísimas, en México hay muchísimas. O sea, de que también es conocida como la Virgen de la Amargura, la Virgen de la Piedad, la Virgen de las Angustias y así. Generalmente se les dice dolorosas, pero tienen todos esos nombres. Em, Su vestimenta usualmente es negra, azul oscuro, morada, porque tiene que ver como que con el luto, porque las Ujú, dolorosas surgen de la María que le llora a Jesús después de que fue crucificado. Entonces, ujú. ahorita aquí en México, por ejemplo, se les viste de un chorro de colores dependiendo de las fiestas, pero de que surgieron primero con colores un poquito más oscuros, o sea, era de que para eso. De hecho, ahorita en España hay de que hacen en la fiesta, que creo que es el 15 de septiembre específicamente de las Dolorosas, de que todas las iglesias que tienen Dolorosas visten sus Dolorosas de negro. Y son un chorro, o sea, Mm. de que yo vi una galería súper extensa, todas están súper bonitas, o sea, no me gustan mucho las Dolorosas, son muy hermosas. Pero bueno, entonces de que, y se les llama así la Virgen de los Dolores, por eso que les digo, es la María que le está rezando a Jesús después de haber sido crucificado, y viene de los siete dolores, que en la Biblia vienen como la profecía de Simeón, la persecución de Herodes y la huida de Egipto, Jesús perdiendo el templo, perdido en el templo por 3 días, la María que encuentra a Jesús cargando la cruz, la crucifixión y la muerte de Jesús, cuando María recibe a Jesús bajando de la cruz y al sepultar a Jesús. Entonces las dolorosas están llorando todos esos pasajes de la Biblia que tienen que ver con su hijo. Con, con el sufrimiento y la muerte de su hijo. Ajá. Pues no es para menos. Ujú. Mira, dale, es que quiero que vean las otras dolorosas que también están bien chidas. Esa es de España, por ejemplo. Pero mira, o sea, pueden ver la diferencia entre las dolorosas mexicanas y las españolas. O sea, fíjense cómo las españolas son como muñequitas, o sea, Ujú. están como súper delicadas y súper así de que ojos enormes y así. Y luego ves una dolorosa mexicana y es como más real. O sea, siento que como que las dolorosas mexicanas son muy terrenales. Ay, sí, parece más novela, ¿no? Parece más novela así de. Ah, sí, sí. Ajá, y la otra está como muy estilizada, las españolas. No todas, o sea, no todas, pero por ejemplo esta está como muy estilizada y son muy blancas. Eso sí es muy normal. En España, obviamente, todas son muy blancas. Y las dolorosas en México tienen más variaciones tonales porque pues estamos en México. Entonces, de que Ujú. aparte, no sé, siento que sí, o sea, de que todo este peso cultural y todo este peso de que le da, que aquí la devoción es muy fuerte, es como si le da o sea, cómo hacen la escultura, sí siento que es diferente. O sea, eso ya es opinión propia, no es que yo lo haya leído en alguna parte que dijeran esto, pero esto es como una opinión propia que yo creo que es muy real. No, pues obviamente. Por ejemplo, y todo se tropicaliza de alguna manera. O sea, la Virgen Morena es morena por una razón, ¿no? O sea, Sí, es para que tuviéramos más empatía con una, con una figura este, de mi diosa que, con la cual nos pudiéramos identificar y pudiéramos seguir pues con la doctrina religiosa, con la doctrina católica. Pero eso es totalmente parte del adoctrinamiento, creo yo,
y de la cultura donde estés. Se te van a presentar Ujú. las cosas con las que tú te identifiques más. Sí. Así. Bueno, dale, 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 dale. Esa es otra. Esta está en. Esa es de Guadalajara. Esta la Ay, restauraron cuando yo estaba estudiando restauración y de hecho la vi desnuda. ay, Está chida. eh, no parece que estés sufriendo tanto, nada más así como que vio algo muy triste. Como que vio un perrito solo o algo así. Un perrito abandonado. Ajá. ¿Le doy? Ok. Sí, porfa. Dale, dale. Mira, aquí también. Esta, de hecho, esta no les puedo decir qué es porque la encontré en la web de un restaurador y no tenía como que descripción. Sé que es de México porque el restaurador es mexicano, pero no sé de dónde es. Pero aquí se ve perfectamente como la ropa es real y como si es cambiable y pues las lágrimas y Ujú. todo. Por eso los pues ya ven que tienen muchísima joyería y demás. Por eso son, pues es barroco al fin y al cabo. Así es. Eh, Dale. Entonces, aquí, sí, ahí párale. Bueno, ya vimos todo esto, ya vimos que se usan así de que a veces cosas humanas, a veces cosas que emulan cosas muy reales y demás. Entonces, aquí ya quiero pasar a lo que son como que las esculturas relicario, que son esculturas que tienen dentro reliquias, como las que estábamos hablando hace rato de que huesos y demás. Esta específicamente está aquí en México, está en Guadalajara, en la Catedral de Guadalajara, y quería traerla a colación porque esta tiene, aparte de ser, o sea, de que parte del tema, aquí ya empezamos con lo macabro, tiene leyendas, o sea, de que ujú. tiene cositas paranormales, por ahí. Entonces, de que esta es la escultura de Santa Inocencia, que está en la Catedral de Guadalajara, como les dije, que es un cuerpo relicario o cuerpo santo, en el que, pues, es una escultura que les digo tiene una reliquia dentro. Este es un arte sacro que floreció en los siglos del 19, 17, del 17 al 19. Esta es un poquito más nueva. 18, perdón, del 18 al 19, aquí en México específicamente, porque obviamente las esculturas relicario en España en la Europa medieval, pues son del, o sea, incluso datan del medievo. Pero aquí en México específicamente empezaron un poquito después. Entonces, de que este es de esos siglos más o menos. Y no es el cuerpo de una niña mexicana martirizada, como algunas leyendas urbanas dicen, de que hay una leyenda urbana aquí en México que dice que es una niña que fue martirizada por su padre. Y que después la transformaron o la cubrieron de cera y la metieron en esta cosa. Pero no, es una escultura que es de cera, ni siquiera es madera ni pasta de caña. Es una escultura de cera. Este, y no es una niña martirizada. Es una reliquia que fue extraída del cementerio de Santa Siraquia, Siraquia, perdón si estoy pronunciando mal, I'm sorry, en Roma, de Roma, fue adquirida, perdón, por el presbiterio Manuel Antonio Flores a la Torre, que en ese entonces vivía en Italia, en Roma, y fue certificada auténtica por Jacobo Bonifigliolio, secretario del prefecto del Sagrario Apostólico en Bonificoglio. 1786. Ujú. La reliquia llegó a Guadalajara en el 88 y fue recibida por el obispo Fray Antonio Alcalde y fue donada a las religiosas agustinas de Santa Mónica. Este, la escultura estuvo resguardada en el convento junto con la reliquia y fue trasladada después en 1915 al templo de San Sebastián. Y luego en 1925, por disposición del arzobispo Francisco de Orozco y Jiménez, la reliquia fue trasladada a la Catedral de Guadalajara, que es donde está ahorita. El material, les digo, es cera. Es una figura elaborada en cera con yeso y papel maché. Entonces, de cuenta, hacen la escultura de yeso y papel maché y luego la cubren con cera para protegerla y que dure
así infinitamente. Las cosas que están hechas de cera duran muchísimo tiempo, o sea, así de que no saben, es un protector súper chido. No es un cuerpo humano preservado como la leyenda mexicana dice, porque hay mucha gente que dice eso es parte de la leyenda urbana, que es un cuerpo preservado, pero no, o sea, de que literal es una escultura hecha de papel Sí. y con yeso cubierta en cera. Sí, pero Eh, si se van a YouTube y buscan videos sobre Santa Inocencia, van a encontrar videos donde se ve que abre los ojos. Se así. ve. Y de que, bueno, tiene huesos, esa es la reliquia. La reliquia está contenida en sus manos, entonces de que nada más los huesos de las manos y tiene un recipiente con tierra y sangre de la santa. Entonces esa es la reliquia que está dentro de la figura de cera. La peluca es una peluca, no es cabello humano ni nada, o sea, de que es una peluca sintética. No es que le crezca milagrosamente, porque eso también es una leyenda urbana, que el cabello es natural y que le crece. Eh, y sus ojos son de vidrio. Tiene ojos postizos de vidrio. Entonces, tal vez las ediciones de donde abre los ojos es por eso, porque los sí tiene ojos y son de vidrio. Ujú. Eh, el atuendo que tiene es un atuendo de usanza romana, no es un vestido común mexicano. Pero yo he visto que a veces la cambian o le ponen de qué cosas encima. Entonces podría hacer dupla con las esculturas de vestir. Entonces, este, la leyenda popular. Ahora sí, vámonos a la leyenda popular. Dice, la leyenda de origen local, sin documentación ni nada, digamos que solamente una leyenda de boca en boca oral, que es local de ahí de Guadalajara, dice que Inocencia era una niña mexicana que deseaba hacer su primera comunión. Entonces su padre le prohibió hacer su primera comunión y al enterarse de que lo hizo en secreto, la asesinó. Y para poder Vaya, como vaya. que deshacerse, ajá, que para poder deshacerse de su cuerpo, pues lo cubrieron de cera y que por eso creen que es un cuerpo preservado con la cera. Pero pues nada que ver. En la realidad académica, Santa Inocencia fue una mártir de las primeras persecuciones cristianas en Roma en los siglos I y III después de Cristo, de la que no se conservan datos biográficos precisos. Su nombre como apodo es Inocencia, que es una virtud cristiana, que le fue asignada al momento de exhumarla. Que de exhumarla porque de ahí sacaron los huesos que están en las manos de la escultura, no porque la escultura sea la niña exhumada, la El persona cuerpo. exhumada, vamos. Ujú. Ajá, que era una práctica común cuando no se encontraba el nombre original en las catacumbas de los cuerpos que estaban ahí. Entonces, en 2012, de hecho, fue cuando circuló el video que tú dices, en el que parecía que la estatua tenía un movimiento en los ojos. Y fue cuando de que se salió de las manos, o sea, esa noticia salió en el Daily Mail, en The Sun, en un chorro de periódicos de Estados Unidos y así. Que todo el mundo estaba hablando de la cosa esa que la santa esta había abierto los ojos y pues obviamente nada que ver. Ya. Y ahorita actualmente esta escultura tiene una devoción significativa, o sea, de que particularmente las mujeres solteras que acuden a pedirle ayuda para encontrar pareja y así, o sea, de que no sé por qué, pero específicamente le piden novio. Qué Tinder ni qué nada. Vamos a rezarle Ujú. a Santa Inocencia. Y eso también es una cosa muy mexicana y de Latinoamérica en general, que también surgió de todas estas prácticas que ya mencionamos, en el hecho de que la gente aquí en México va y le pide a los santos y les deja regalos. O sea, o incluso hacen lo de ¿cómo se llama? De que dibujan cosas que quieren y las van y las... Tienen un nombre, se me olvidó. Los milagros, los milagritos. Anti, milagritos, o sea, de que dibujan lo que quieren que pase y les ponen un texto y luego van y se lo dejan al santo. Sí, son cuadritos son tablitas de madera y les Ujú. pintan algo que quieren que suceda y le escriben un texto así de que, oye, por favor, San cualquiera, concédeme que yo pueda tener hijos o que salga de una enfermedad o de lo que sea. Y eso van y lo cuelgan en las capillas de las catedrales.
Entonces Ujú. los santos generalmente, generalmente a veces, bueno, muchas veces se los cuelgan, porque a veces tienen así los brazos extendidos, y se los cuelgan en los brazos, o en el cuello, o así, y los llenan todos así de los milagritos. Y a veces tienen un lugar especial para que pongan este tipo de, pues digamos, ofrendas o de peticiones. Tienen un lugar especial ahí en las capillas para que puedan ellos ir a rezar y a pedir por sus milagros, ¿no? Entonces, ya dependiendo del santo, ahora sí que dependiendo del santo la pedrada, eh, te lo concederá. Ujú. Así es. Sí, y sí. Entonces hay muchos también esculturas de este tipo que pues nada más son de cera o de madera. Usualmente son de cera. Usualmente las que son esculturas con reliquias son de cera porque la cera hace que duren más. Entonces es más probable que una escultura que lleve una reliquia dentro esté hecha de cera. Em, Muy bien. y sí, bueno, ya pasemos a lo demás que les quería contar. Hasta aquí, esta es la introducción. Perdón. Esa fue la introducción. Perdón. Gracias por venir a mi plática TED. Este, Ah, ya volvemos al principio. Ok. sí. Entonces, eh, pues sí, a partir de aquí empezaron a surgir bastantes leyendas dentro de lo que es la Nueva España y el México recién colonizado, ¿saben? O sea, de que todas estas tradiciones que se fusionaron y quisieron que las esculturas fueran de este tipo, lo de las reliquias y todo eso, después también como que crearon las leyendas que conocemos. Como cuando vamos a Guanajuato, vamos a Zacatecas, que la mayoría de las leyendas son virreinales, ¿saben? O Ujú. sea, casi siempre, no siempre, pero muchas de las leyendas de las que más conocemos o nos cuentan son de la época del virreinato, que es la misma época en la que se hicieron todas estas esculturas. Este, Ajá, claro. ajá, incluso algunas están inspiradas, con fenómenos documentados que vinculan el mundo prehispánico con las iglesias coloniales. Entonces, por ejemplo, de que hay historias de apariciones, pactos diabólicos y en todo el imaginario novohispano, porque aparte también estas son las épocas en las que estuvo la Santa Inquisición y todo este rollo, o sea, de que hay un chorro de museos, por ejemplo, en Guanajuato, que son sobre la Santa Inquisición. Y Claro, y aquí es sobre donde... Ajá. torturas y todo este rollo, ¿no? Ajá. Entonces, incluso hay como que investigaciones de la UNAM. Por ejemplo, hay una de Gisela von Bosger, perdón también si estoy buchereando su apellido, es alemán, que habla sobre estos estudios fundamentales sobre cómo los habitantes de la Nueva España, indígenas, españoles y las diferentes castas que había en esa época experimentaban encuentros con seres de otro mundo, o sea, con muertos y así. Tiene un libro que se llama Apariciones de seres celestiales y demoníacos en la Nueva España. Y tiene todo un imaginario así donde lo sagrado y lo profano y todo esto se mezcla. Entonces, por ejemplo, hay historias sobre ánimas del purgatorio, que una de las creencias más arraigadas era que las almas de los muertos podían regresar para pedir misas y sufragios para que las liberaran del purgatorio. Entonces existían leyendas de ánimas que cometían actos violentos si no se les cumplía eso, o sea, que fueran a rezar por ellos para sacarlos del purgatorio, reforzando así la idea de que la iglesia y todos sus rituales eran el único puente para apaciguar a los muertos. Ya, ya, ya. Y Sí. luego, ajá, entonces también, y otra historia era una que se llama El demonio de la piel morena, en donde esta misma autora encontró que en los testimonios de la época el demonio aparecía con frecuencia como un humano de piel negra. Y la investigadora lo interpreta como que no solo como un símbolo del mal heredado de Europa, sino como un reflejo de los prejuicios y de la jerarquía social de la colonia, o sea, de cómo estábamos organizados por castas y donde los afrodescendientes ocupaban los estratos más bajos, o sea, de que el anti-blackness a todo lo que da. Claro, sí.
asociaban mucho, ajá, o sea, de que por eso todas las personas que estaban en castas que eran personas de color, o sea, indígenas, negros y demás, o sea, estaban en los estratos más bajos, y como que usaban estas historias que también eran politizadas como para decir de que los personas de color están asociadas con el diablo. Y no hemos Y mejorado luego, mucho. no, no realmente. Y luego también había pactos para la libertad, de que, por ejemplo, un caso revelador es el de Antonia de Soto, que era una esclava mulata que huyó de su amo en 1691. Y según su declaración ante la Inquisición, trabajó vestida de hombre durante 6 años gracias a un pacto que hizo con el diablo. Entonces, es otra leyenda urbana que está también asociada como que con los cosas que sí ocurrían durante la época y pues reflejaba la realidad social de la transgresión más radical, de cómo huir de la esclavitud solo para poder explicándolo mediante intervención sobrenatural. Eh, a ver, más historias. Déjenme me acuerdo, porque leí varias. Es, Échanos otra. Échanos otra para ir cerrando. La que tú quieras. va, había una que se llama El santo que se resiste y el diablo que descansa. Además de los registros históricos de las apariciones, la tradición oral que ha mantenido vivas todas estas leyendas populares de iglesias y santos. Y entonces, el Diablito de San Miguel, en Cholula, Puebla, cuenta la leyenda que en la iglesia de San Miguel de Cholula, construida sobre una pirámide prehispánica, Ah, yo vive fui a un esa. pequeño... Está muy bonita. Ajá, bueno, Sí. ajá. Bueno, ahí vive un pequeño diablo que a veces se aparece para descansar. Ujú. Eh, y dicen que muchas personas lo han visto ahí. Creo que nadie ha interactuado con él, pero es como que esta historia es como el perfecto ejemplo del sincretismo del que estuvimos hablando, porque es el subsuelo sagrado indígena que es habitado por una entidad demoníaca del panteón católico, mostrando que los antiguos dioses nunca se fueron del todo, solo se transformaron. Claro. Claro, sí. Y tiene mucha simbolicidad que es que la iglesia esté arriba de la pirámide. De la pirámide y de que ahí se manifiesten ese tipo de cuestiones meramente católicas que no tengan nada que ver con la cultura con la cultura prehispánica. ¿Mm? Y hay una última que está súper chiquita, que es de que hay leyendas en Veracruz de fantasmas en cañaverales que se tratan de almas en pena de trabajadores explotados que rondan los campos de la caña con los que se hacen las esculturas por la noche. Ay, mira, no lo dudaría ni tantito. Porque, pues sí, o sea, toda esa transición, pues se basó en violencia, en explotación, en manipulación, en engaño, en conquista, colonización, todo este rollo. Entonces, y Sí. todo eso lleva mucho sufrimiento, y el sufrimiento cuando se muere en tales circunstancias, pues suele producir ese tipo de historias, ese tipo de entidades que se podrían manifestar de alguna manera. De hecho, leí un libro de historias de terror que justo como que la, digamos, frase de entrada era de que todas las historias de fantasmas son historias tristes. Y es verdad. Claro, sí. Ah, ya, un último dato que es también perturbador. Existe un cementerio de Cristos en Michoacán. Ok. En Michoacán, en una ciudad que se llama, lo voy a bucherear, perdónenme, Tzintzuntzán. Tzintzuntzán. Sí, sí están. Bueno, es Michoacán. Hay un cementerio de Cristos de caña. Según fuentes turísticas, en esta comunidad se resguardan fragmentos de Cristos de caña de la época colonial. Y dicen que, obviamente, hay historias que dicen que se aparecen cosas por ahí. Pero son todas orales, o sea, no es así nada que esté escrito así, pero de que se cuentan muchas historias de que por ahí se aparecen cosas.
Pero, o sea, obviamente si tú vas, sí te impacta porque es como ver la isla de las muñecas, o sea, son un chorro de cuerpos sagrados fragmentados, o sea, son un chorro de cristos rotos y así, que nada más están ahí todos juntos en un solo lugar. Ah, mira, luego a la otra nos muestras algunas imagencillas por ahí para poder verlas o aquí las buscamos en la fiesta de Drácula. Y sí, igual después les traemos una historia más larga de alguna cosa, alguna leyenda que sea así como que más compleja de la época. Sí, ¿verdad? Ajá. Porque también leí que había una como leyenda que dice que hay un demonio atrapado en la Catedral Metropolitana en la Ciudad de México. Porque la catedral fue construida en 1573 sobre las ruinas del Templo Mayor de Teotihuacán, en el centro, perdón, de Tenochtitlán, en el centro ceremonial mexica. Ujú. Este, ajá, y dicen también que hay un demonio ahí atrapado. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Debe de. Debería de. Y sí. Oye, pues Alex, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué acaba de suceder que nos acabas de dar una cátedra gigantísima sobre arte, sobre un poquito de arquitectura, sobre historia, sobre todo, que nos dejaste anonadados? Pues mire, Muchas fue muy felicidades. superficial. Fue muy superficial porque fueron muchas cosas y dije como fragmentos. Pero les voy a dejar un chorro de artículos en la caja de descripción en YouTube para que puedan leer más si les interesa. Claro que Porque sí. sí es muy divertido. Bueno, a menos que solamente yo piense que es muy divertido. Y me gusta mucho. Yo creo que es muy divertido. Yo creo No. que Alexandra sí me lo va a agradecer. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Chat, ahí manifiéstense, ¿qué onda? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Quieren más? ¿Quieren más de Alec o qué rock and roll? A ver si nos da otra clasecita que fíjense, esto es nada más la primera parte, todavía hay más. Es que ¿De queremos dónde? hacer una segunda parte con puras leyendas, porque sí consultamos leyendas, entonces igual la segunda parte van a ser puras leyendas del virreinato. Ajá, sí, podemos hacer de todo y lo que ustedes nos, nos puedan sugerir, lo podemos hacer. Aquí estamos para ustedes. Ustedes son los buenos, los draculeros. Los draculeros de ¿cómo se llaman? Nuestros hermosos y sensuales draculeros que están aquí siempre. Estamos aquí por ustedes. Entonces, denos sus sugerencias para poder hacer mejor contenido para ustedes. Ya. Ok. Entonces, sin más, vamos a despedirnos con esta gran plática que nos dejó Alex, que va a estar ahí grabada, va a estar ahí disponible el siguiente martes en nuestro canal de YouTube. Les dejamos aquí abajo en la descripción los canales pertinentes. Y muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias por estar aquí esta hora y media que nos aventamos, o casi 2 horas, no sé. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos ustedes, lo hacemos por ustedes cada jueves a las 8 de la noche, por aquí y por todas las redes sociales. Muchísimas gracias. Alec. Yo, pues nada más quiero agradecerles, también agradecerle a la gente que ahorita me está diciendo gracias también, gracias de vuelta, por escucharnos, por escucharme aquí rambelear de cosas que me gustan mucho y que no tengo dónde más decir. Sí. Fíjate, Que, está ajá, la preparación de educación para informarnos, nos dice Sony Cárdenas. Tan interesante. este, Qué bueno que les gustó. nada más quiero terminar porque con algo especial, porque hay un cuento de Borges en el libro de la LEP que tiene mucho que ver con todo lo que hablamos hoy, que me gustó mucho y quería compartirlo también, que dice, los fieles que concurren a la mezquita de Amr en el Cairo saben muy bien que el universo está en el interior de una de las columnas de piedra que rodean el patio central. Nadie, claro, puede verlo, pero quienes acercan el oído a la superficie
declaran percibir al poco tiempo su atareado rumor. ¿Existe en ese Alep, existe ese Alep en lo íntimo de una piedra? Y yo creo que la respuesta es sí. Porque no es la escultura, es lo que proyectas en la escultura. Sí, Y eso es lo que y eso es lo que hace importante el arte y las piezas que son sacras. así es, la escultura y eh, digamos, una estatua o una escultura no es solamente eso y no es solamente arte. Siempre simboliza algo. Siempre hay algo detrás. Siempre significa algo más que solamente piedra o bronce o lo que sea. Ajá, y yo creo que por eso el arte, no nada más el arte religioso, todo el arte, incluso las películas y todas las cosas, no nada más las esculturas y demás, son importantes dentro de cada sociedad y dentro de cada época, porque son proyecciones de lo que somos, de lo que queremos y de lo que deseamos. Y sin esas proyecciones, muchas veces yo creo que no podríamos seguir viviendo, porque son pues lo que le da fuel, así lo que le da gasolina a lo que somos, o sea, lo que nos hace humanos. Y así lo es. Palabras sabias. Palabras sabias de Alec. Muchísimas Y ya, muchas gracias. gracias. Lo Muchísimas queremos. gracias, Alec. Tomás. Muchísimas gracias, Alex, por darnos esta cátedra, tu plática TED. Tomás, ¿sigues vivo? ¿Estás ahí? Aquí sigo. No, claro que sí sigo aquí, nada más que, pues creo que todos los draculeros estarán de acuerdo conmigo con que hay ocasiones como esta en la que la plática es tan interesante y tan como enriquecedora que lo único que nos queda es simplemente sentarnos a escuchar y aprender, porque lo que nos acaba de dar Ale de toda la cantidad de fuentes e investigaciones que hizo, lo único que hace es como enriquecer nuestra cultura general y, y siendo un podcast pequeño que aún somos, creo que le aporta mucho valor. Entonces, pues creo que hablo por todos los escuchas que estamos muy agradecidos con Ale por ese superpoder de la hiperfijación que le permitió darnos esta plática. Claro que sí. Claro que sí. Estuvo muy bonito, muy entretenido, muy didáctico. Aprendimos montones. Y, y pues muchos días de estos, la verdad. La verdad, muchos días de estos. Vamos a continuar con este tipo de formatos. Yo creo que sí, yo creo que a la gente le está gustando. Ahí pónganos ahí en los comentarios. Ustedes, Draculeros, son los que dicen que rock and roll pasa con este, su espacio, su fiesta de Drácula. Y pues bueno, pues nada, pues yo me despido, yo soy Presto, esto fue la fiesta de Drácula y los esperamos el próximo jueves, sin falta, a las 8 de la noche, para seguir con nuestra pachangota y nuestra gran fiesta de Drácula. ¿Sí? Ahí díganle adiós a la Gracias. gente. Hasta luego. Gracias, Nos vemos el cuídense, nos jueves. vemos. Ahí hablamos Bye de bye. cosas leyendosas pronto. Sí, Bye. le vamos a traer más leyendas, más cuentos, más arte, más de todo. Vámonos de cabeza, vámonos. Gracias a todos. Buenas Los, noches. los quiero muchísimo. Bye bye.